Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Hemos estado hablando del ajuste salarial, el salario mínimo del sector privado no sectorizado, porque hay una situación que ocurre con los salarios mínimos en este país, señores, y es que se hacen los anuncios del salario mínimo. Como en este país hay un alto nivel de desempleo y ahora mayor que antes por lo de la pandemia, la parálisis de la economía, entonces la gente necesita su empleo. El que tiene un empleito, tiene un empleo, de repente si no le hacen el ajuste correspondiente o si no le explican bien en la empresa donde trabaja cuál es el salario que le corresponde, el salario mínimo por el tamaño de la empresa, porque tampoco tiene cómo conocer cuál es el tamaño real de la empresa, a menos que se lo confiese o se lo confirme la propia empresa a través de su departamento de gestión humana, si es que tienen. La mayoría de empresas pequeñas y medianas no tienen, y micro no tienen, por supuesto, departamentos de recursos humanos, sino que se manejan de manera directa con relación a la cantidad de empleados. Pues si no se cumple el ajuste salarial, pues simplemente nada, siguen trabajando porque no van a arriesgarse a perder su empleo y no van a ir a poner una denuncia ante el Ministerio de Trabajo sin tener las comprobaciones correspondientes. O sea, es medio complicado. Y aquí no hay un sector sindical fortalecido. Muy pocas empresas tienen sindicatos y las pocas empresas que tienen sindicatos tampoco se ocupan mucho de eso. Sin embargo, como quiera, hay empresarios que tienen el interés de cumplir con el mandato que establece un nuevo salario mínimo en las empresas ya clasificadas en 4 tamaños específicos: microempresas, pequeña empresa, mediana empresa y grandes empresas. Pero la nueva reclasificación y la resolución 01-21 del Comité Nacional de Salario tiene una dolencia. Se establece, bueno, que las microempresas son las que tienen hasta 10 trabajadores con ventas de hasta 8 millones de pesos anuales, ventas brutas. O las que tienen entre 11 y 50 trabajadores con ventas entre 8 millones y 54 millones anuales serían las pequeñas. Las grandes, las medianas serían las que tienen entre 51 y 150 trabajadores y ventas brutas entre 64 millones y 202 millones de pesos. Y las empresas grandes serían las que tienen más de 150 empleados o ventas brutas que superan los 202 millones de pesos. Ahora, hay algunos empleadores que se preguntan, pero ¿cuál es la base de medición de las ventas brutas que va a tomar el Ministerio de Trabajo? En teoría debería ser las del año pasado. Pero si es las del año pasado, entonces hay un problema, porque el año pasado la economía estuvo cerrada y muchas empresas reportaron ventas brutas muy por debajo de sus ventas brutas regulares. Por lo tanto, la resolución debió tomar en cuenta eso y establecer tal vez el promedio de ventas brutas de los últimos 4 años o el promedio de las ventas brutas de los últimos 3 años, por poner un ejemplo. O tal vez tomar como referencia el reporte de las ventas brutas que se hicieron en el año 2019. Digo así porque en el año 2020 hubo empresas que duraron más de la mitad del año cerradas. Y tal vez una empresa que tiene ventas brutas reales en términos promedio de, qué sé yo, de 100 millones de pesos anuales, tal vez el año pasado solamente vendió 20 millones de pesos o 25 millones y va a reportar 25 millones de ventas brutas. Cuando reporte 25 millones de ventas brutas le van a decir, tú eres una empresa pequeña. Pero en realidad esa empresa es mediana. Entonces, el Ministerio de Trabajo tiene que hacer esa corrección, especificar cuál va a ser el criterio de medición de las ventas brutas. Se supone que debe ser tomando en cuenta los reportes de ventas brutas que hacen las empresas a impuestos internos, pero no se puede tomar como referencia al último año, porque el último año es un último año irregular que al final puede resultar perjudicial. ¿Para quién? Para el trabajador. Porque hay empresas medianas que están en la categoría de medianas que pueden caer en la categoría de pequeñas coyunturalmente. Y habría que esperar entonces dentro de 2 años, cuando se evalúen las ventas brutas del año 2022, del año 2021, 2022, para entonces ver que, no, espérate, esta empresa ahora es mediana, entonces ahora le tocaría hacer el ajuste correspondiente de acuerdo con la empresa mediana y de acuerdo con el ajuste que se haga en ese momento. O sea, eso hay que corregirlo, pero hay que corregirlo ya.
Porque algunos empresarios se han preguntado, vean, ¿cuál es el reporte que van a tomar de referencia? Y tú dirás, bueno, pero también se puede tomar como referencia la cantidad de empleados, sí, pero precisamente muchas de las empresas que bajaron sus ventas el año pasado por la paralización de la economía, también bajaron su nómina de empleados. Y no necesariamente son más pequeñas por eso, sino que en ese año, en el año 2020, se pusieron pequeñas, pero ya para el año 2021 pueden ser más grandes, pero no se pueden tomar como referencia las ventas brutas del año 2021 porque el año 2021 no ha pasado todavía. Y como no ha pasado y se trata de ventas brutas anuales, ¿cuál es el reporte que va a tomar como referencia al Ministerio de Trabajo? ¿Cuál es el reporte que va a aceptar el Ministerio de Trabajo cuando el empleador se lo lleve? Ah, mira, yo soy empresa mediana o yo soy empresa grande. Mira mi reporte de ventas brutas del año pasado. Yo caigo en la categoría de pequeña o yo caigo en la categoría de micro y lo que voy a pagar es un salario mínimo de 11,900 pesos. Cuando en realidad yo soy una empresa mediana. O cuando en realidad soy una empresa pequeña y debo pagar 12,900. Y si soy mediana tengo que pagar 19,250. Y si es grande, entonces tiene que pagar 21,000 pesos de salario mínimo. Pero hay empresas grandes que tienen ventas por encima de los 202 millones de pesos anuales, que el año pasado no vendieron 202 millones de pesos anuales. Entonces, ¿cómo la va a calificar momentáneamente el Ministerio de Trabajo? Y eso también ocurre con relación a ¿qué? Con relación a los nuevos trabajadores que vayan entrando. Van a entrar nuevos trabajadores. Deben entrar esos nuevos trabajadores con el salario mínimo establecido por empresa. Pero ¿cuál es el tamaño real de la empresa? El tamaño en el que cayeron el año pasado, en medio de una economía totalmente paralizada, donde por lo menos 9 de los 12 meses del año fueron prácticamente de parálisis, o van a tomar como referencia el promedio de ventas brutas de los años anteriores a eso, o por lo menos del año inmediatamente anterior, que fue el año 2019, que bien pudiera ser válido ese promedio, excelente. Pero no se especifica eso en la resolución. La resolución no hace referencia por ningún lado a cuál sería el año de referencia para medir las ventas de las empresas y la cantidad de empleados. Y si no lo especifica, se asume que es el último año. Pero si se asume que es el último año, se embromaron los trabajadores. No va a haber aumento para nadie. ¿Por qué no va a haber aumento para nadie? Porque todas las empresas van a quedar en una categoría más pequeña, coyunturalmente, al tamaño que realmente tienen. Lo decía, no, espérate, es que yo soy empresa chiquita. Yo no crecí, al contrario, yo me puse más chiquito el año pasado. ¿Cuáles empresas se pusieron más grandes o se quedaron del mismo tamaño el año pasado con relación a antes de la pandemia? Bueno, los supermercados, las farmacias, los centros médicos, los laboratorios de salud, las empresas de logística de transporte. Esas empresas. Pero después las otras empresas de los otros sectores se pusieron todas más pequeñas. Todas más pequeñas. Incluyendo el turismo, que por lo menos, por suerte, o no por suerte, pero en esta ocasión no está todavía incluido en el ajuste salarial porque es un sector privado sectorizado. Lo mismo que el sector de zona franca, que si bien se ha recuperado prácticamente de manera total en comparación con lo que tenía antes de la pandemia, la cantidad de empleos más o menos igual y la producción y las exportaciones también más o menos igual, tampoco está incluido en este aumento, igual que los trabajadores del sector construcción. Pero después los otros trabajadores de los demás sectores están en una situación de que si les corresponde aumento salarial con este nuevo salario mínimo y entonces se reportan las ventas que tuvieron el año pasado, como el año pasado tuvieron menos ventas, entonces se pusieron más pequeñas coyunturalmente. Nuestra exhortación desde aquí al Ministerio de Trabajo que haga algún tipo de corrección en la resolución del Comité Nacional de Salarios que establece los nuevos salarios mínimos del sector privado no sectorizado para que especifique cuál va a ser la referencia del reporte de ventas brutas que van a tomar, cuál va a ser el año de referencia de ventas brutas, si va a ser el 2020, si va a ser el 2019 y si va a ser el 2020 tomar en cuenta que como el 2020 la economía estuvo paralizada, entonces todas las empresas van a quedar más pequeñas y eso va a perjudicar a los trabajadores, no va a haber entonces un aumento efectivo del salario de los trabajadores. Tomen en cuenta eso y hagan esa corrección con tiempo antes de que concluya el año.